Buenas tardes. Bueno, primero principal, disculpen la demora por la carga de las clases. Ya tienen subido el material de lectura. Les voy a, seguramente hoy o mañana, les voy a decir bien de cada libro qué es lo que tienen que leer específicamente para que no lean todos los libros, sino lo que vamos a ver durante el cuatrimestre. Eh, yo en la medida de lo posible le voy a subir los videos de cada uno de los teóricos y seguramente no haremos ningún trabajo práctico debido a la pandemia. Si bien teníamos programado uno o dos trabajos prácticos, no tendremos evaluaciones en este momento, solamente lectura del material y de las clases teóricas. Eh, la clase de hoy es sobre caligrafía y tipografía, es algo mínimo de lo que ya hemos visto en el cursillo de ingreso y tiene que ver sobre justamente la relación de la caligrafía en la tipografía, es decir, cómo la tipografía nace a partir de la imitación de la caligrafía. Para entender esto tenemos que ver cómo se vino produciendo la letra escrita eh, anteriormente al nacimiento de la tipografía. Es decir, si bien podríamos ahondar en la parte de que nace con los sumerios y con los fenicios, el sistema cuneiforme, a lo que nosotros más nos interesa es desde el nacimiento de la letra romana, es decir, que es el nacimiento de nuestras mayúsculas y que después devendrán en nuestras minúsculas. Las letras en Roma principalmente se hacían de dos maneras. De manera epigráfica, es decir, tallada en piedra, y luego también podría haber sido escrita sobre, sobre algún sustrato, algún papel o papiro o vitela. A nosotros lo que más nos interesa en este momento es cómo se hacía de manera incisa, es decir, cómo se hacía sobre la piedra. Esta es la famosa columna de Trajano, donde todos los arquitectos van a ver la columna y nosotros vamos a ver solamente la parte de más abajo, esto creo que ya lo habíamos visto, donde están inscriptas las letras romanas quizás más bellas, ¿sí? Y esto data más o menos del 1000 antes de Cristo, ¿sí? Estas letras que primero eran eh, pintadas con un pincel de punta chata, luego eran cinceladas, ¿sí? Muchas veces nos han enseñado a los diseñadores que el serif o esos terminales se debía a que el cincelador estiraba más el trazo, pero en realidad esto fue descubierto por Edward Catich, un padre católico en la década del 60, que estudió las letras epigráficas, y que esto en realidad se debía a los movimientos sinestésicos que produce la mano cuando hace trazos caligráficos con un pincel de punta chata. Entonces estas letras primero eran eh, caligrafiadas sobre la piedra, luego cinceladas y nuevamente pintadas por dentro. Eh, Estas letras justamente se llaman monumentales, digamos, monumentales o capitales romanas, porque se inscribían en los grandes monumentos o edificios, pero también se hacían en las lápidas, por eso también se las llaman letras lapidarias. Ahora, cuando ese tipo de letra pasa a un sustrato mucho más blando, como puede ser el papiro o puede ser la vitela, y donde el espacio es mucho más reducido, donde hay que economizar justamente espacio por el costo del material,
esa misma letra se convierte en una letra mucho más condensada, mucho más blanda, mucho más gestual, podríamos decir de alguna manera. Es lo que conocemos comúnmente como la letra rústica. Vamos a ver cómo se caligrafiaban estas letras en piedra. Steady, steady, steady. Steady, 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 steady. What will it take for these bones to crack? I'll be the one to bring it on slow. So swallow a familiar language, the science of suitcases. We have caught fire, and the night is ours. Muy bien, ahí vimos cómo se producía esa letra que luego iba a ser tallada, cómo se caligrafiaba sobre, en este caso estamos viendo sobre papel, pero comúnmente se hacía sobre piedra. Esta letra tan cuadrada, justamente se la llama quadratas capitalis, porque estaban inscriptas dentro de un cuadrado o dos cuadrados superpuestos uno arriba del otro. Con el paso del tiempo se va a ir convirtiendo en esta letra rústica, más blanda, más gestual, y a lo largo de Europa va a ir adquiriendo como nuevas características, ¿sí? Dependiendo el lugar de Europa. Esto se va a producir durante todo el primer milenio. A partir del siglo IV y del siglo V, se va a convertir en lo que conocemos como la uncial romana, una letra donde ya incipientemente hay algunos trazos que suben y bajan, ¿sí? Es mucho más blanda, hay trazos que se van de a poquito convirtiendo en minúsculas, en el caso de la A, no todo el abecedario, sino algunas letras. A partir del siglo VII, un caso paradigmático es la uncial insular, se llama insular porque justamente es de las Islas Británicas. Son letras mucho más redondeadas. Aquí ya sí hay trazos que están empezando a subir y a bajar. Hay letras que ya tienen características de minúscula, en el caso de la T o en el caso de la P. Y a partir del siglo VIII aparecen lo que son nuestras minúsculas, es decir, una desviación de las mayúsculas que terminan siendo minúsculas. Es un encargue de Carlomagno hacia Alcuino de York. Este personaje junta los escribas más importantes del norte de Europa y en el monasterio de Yangal, en Suiza, producen este tipo de letra que va a ser una letra para todo el imperio romano germánico de Occidente. Entonces aquí sí ya tenemos ascendentes y descendentes bien formadas. Ya hay letras que han cambiado totalmente su forma, por ejemplo en el caso de la E o en el caso de la A, el caso de la D. Vemos claramente las que realmente van a tener diferencias entre mayúscula y minúscula. Aquí es notoria la diferencia. A partir del siglo XI, a mediados del siglo XI, aparecen los que van a ser las góticas. En el caso nuestro no las vamos a ver porque no son tan importantes. Pero sí ya vamos a empezar a ver a partir del 480 italiano, a
a principios y a mediados del siglo XV, esta letra humanística que justamente es renacentista y es un renacimiento justamente de aquella letra carolingia del siglo octavo. El renacimiento justamente es un renacimiento de los ideales clásicos, principalmente grecorromanos. Entonces, es un volver al último momento de esplendor grecorromano y específicamente en la caligrafía es a las carolingias. Entonces, la letra italiana va a tener esa forma mucho más redonda, mucho más orgánica, más blanda, más amena. Y esa letra va a ser la que los primeros punzonistas italianos van a imitar. Si bien eh, Gutenberg cuando crea los de tipos móviles de plomo se basa en la letra gótica textura alemana, en muy poquito tiempo, cuando la imprenta llega a Italia, a Venecia, los italianos dicen muy lindo esta letra tan negra, pero nosotros no escribimos así. Nuestra letra renacentista es mucho más blanda, orgánica, tiene mucho más aire, no es tan negra y la textura que genera es mucho más gris, no tan oscura. Entonces, los primeros punzonistas italianos justamente van a tomar de modelo a la letra renacentista italiana. A lo largo de la historia, la imprenta, o sea, los tipos móviles van a ir quitando espacio a los calígrafos y a los copistas, hasta que en un momento se deja de saber de cómo se hacía esa letra con punta chata. Si bien se siguió escribiendo con otros instrumentos, por ejemplo como el plumín, que derivan en letras como la comercial inglesa, mucho más gestual y con finos y gruesos más acentuados, la letra con pluma ancha, el conocimiento de cómo se hacían se había dejado de hacer y no se sabía cómo se hacían. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX aparece este personaje que es un inglés, en realidad es un uruguayo de padres ingleses que casualmente nace en Uruguay, pero al poco tiempo vuelve digamos, se radica nuevamente en Inglaterra y, y empieza a indagar sobre cómo se hacían esas caligrafías en los libros antiguos, pero que estaba totalmente perdido el conocimiento. Por lo tanto, empieza a indagar y descubre que estaba hecha con un instrumento de punta chata, levemente biselada, que generaba trazos finos y gruesos, ¿sí? Dependiendo el ángulo de la pluma. Fue un gran diseñador, también podríamos decir gráfico, y es digamos, el mentor de Eric Gill, uno de los grandes tipógrafos y calígrafos del siglo XX. Lo que hace Johnston es estudiar cada una de las letras, ¿sí? En los libros antiguos y propone, ¿sí? En realidad diseña un alfabeto caligráfico que en realidad también es un alfabeto que permite aprender caligrafía moderna. Crea este alfabeto que se llama fundacional, justamente foundational lo van a encontrar, y que es aquel alfabeto con el cual todo calígrafo contemporáneo arranca aprendiendo, ¿no? Él propone que hay ciertas reglas para hacer caligrafía de punta chata. Dice que siempre se tiene que mantener el ángulo o en ciertos trazos dentro de las letras deben tener ciertos ángulos, que hay un ángulo que es como el rector a lo largo de todo el alfabeto, como el más importante, y que los trazos finos y gruesos
se van a dar por la dirección del trazo y no por el ángulo, ¿sí? Entonces, si yo pongo el instrumento a 0 grados y lo muevo de arriba hacia abajo, voy a adquirir el trazo más grueso. Ahora, si yo lo giro, perdón, si yo muevo ese trazo manteniendo el ángulo hacia el lado derecho e izquierdo, voy a obtener el trazo más fino que me puede dar ese instrumento. Entonces, lo que sucede es que el instrumento, el ángulo del instrumento no varía, lo que cambia es la dirección del trazo. Y este es el famoso reloj de Johnston donde demuestra esto, ¿no? Si yo mantengo siempre el instrumento a 30 grados, dependiendo hacia dónde escribo, voy a obtener trazos más finos y más gruesos, ¿sí? Siempre manteniendo, fíjense que el ángulo del trazo siempre es de 30 grados. Lo que está cambiando es hacia dónde va el trazo. Entonces, en la construcción de la letra, eh, nosotros podemos hacer de que una letra se vea más clara o más oscura dependiendo de la altura de la línea de minúsculas. Es decir, si yo con un mismo instrumento hago que la línea tenga menos cantidad de plumas de altura, la letra se va a ver más oscura. Ahora, si yo mantengo el mismo instrumento y sumo líneas, ¿sí? Líneas de altura de X, la letra se va a ver más clara, ¿sí? Por supuesto que va a ser más alta, pero va a parecer como una letra más light. Y si yo tengo menos plumas de altura, se va a ver más negrita, más bold. Johnston propone de que en todo alfabeto caligráfico hay un ductus. Y el ductus es una serie de características o de pasos que tiene cualquier alfabeto caligráfico. Estos son la cantidad de trazos que tienen cada una de las letras, es decir, letras o alfabetos con mayor cantidad de trazos o con menos cantidad de trazos. Letras con menos cantidad de trazos van a producir letras más rápidas y más gestuales. Alfabetos con letras que tienen mayor cantidad de trazos van a ser más formales y más lentas de producir. También propone de que, bueno, para la construcción de las letras debería haber un orden de los trazos. Es decir, yo no puedo empezar por cualquier lugar, sino que hay un orden y una dirección de esos trazos. Normalmente los trazos iniciales comienzan de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, ¿sí? Nunca se producen trazos de abajo hacia arriba porque, por lo general, por el tipo de instrumento, lo que sucedería es que se nos traba la pluma contra el papel. Entonces, siempre los trazos van a ir de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, pero siempre de arriba hacia abajo. Los calígrafos más avesados pueden generar a veces trazos de abajo hacia arriba, pero bueno, tienen un dominio del instrumento que permite hacer a trabajar como lo que se dice a contrapelo. Los trazos justamente tienen una dirección, lo que hablábamos recién. Por lo general van desde arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Y si pueden ir de derecha a izquierda, pero siempre van a ser de arriba hacia abajo, ¿sí? Y el cuarto punto, que en realidad engloba, digamos, es una consecuencia de los tres primeros puntos, es la velocidad. Cuanto mayor cantidad de trazos, más lenta va a ser la construcción y más formal. Cuanto menos cantidad de trazos, más informal, más gestual, más blanda y va a tender siempre a la cursividad, ¿no? Por un movimiento justamente rápido de la muñeca y en realidad uno cuando caligrafía desde el hombro, desde el codo, no desde la muñeca, pero ese movimiento tiende a la cursividad, tiende al movimiento en óvalo. Entonces aquí vemos una misma letra
con un ductus de un solo trazo, ¿sí? y un trazo, y una letra de 3 trazos. Normalmente la primera letra M se le llama trazo ininterrumpido, y el segundo trazo la segunda letra se llama con trazo interrumpido. Entonces van a ver que la primera es mucho más rápida para construir, y eso va a dar también un tipo de letra diferente. La primera está asociada justamente a esta letra italiana, la típica cancilleresca, y la segunda a una letra un poco más formal, lo que vamos a conocer como fundacional, ¿no? La carolingia. Este es el alfabeto completo de fundacional. Las minúsculas están basadas en las carolingias y las mayúsculas están basadas en las capitales romanas. Por eso es un alfabeto que en realidad no funciona tan bien visualmente, ¿no? Porque las minúsculas son mucho más blandas y las versales, las mayúsculas, son mucho más rígidas. Luego tenemos este personaje que por suerte todavía vive, se llama Gerrit Noordzij, es un diseñador tipógrafo holandés, que fue el director de la maestría de Type and Media en La Haya, y él propone una teoría del trazo que es que modélicamente o teóricamente toda letra, toda tipografía en realidad tiene una génesis caligráfica. Entonces él explica esto, dice, bueno, cuando se produce un trazo, en un trazo con un instrumento como una pluma, vamos a tener que la parte más fina del trazo, lo que genera justamente el trazo, es lo que se llama la línea frontal, y los laterales o los límites en los laterales se les llama contrapunto. Entonces, cómo se va moviendo esta línea frontal y cómo se van moviendo los contrapuntos genera distintos tipos de trazo. Entonces él dice, bueno, hay un trazo que es solamente por traslación. Es decir, yo muevo el instrumento en el mismo ángulo, solo que le cambio la dirección, ¿sí? Puede ir hacia arriba, hacia abajo, hacia directamente eso, pero no cambio el ángulo del instrumento. Entonces el trazo que se va a generar va a ser por traslación, ¿sí? Después propone que hay otro tipo de trazo, un segundo tipo de trazo, que se llama por rotación. Y es decir, es que el trazo rota en sus contrapuntos, rota en su línea frontal, y que los finos y los gruesos se van a producir justamente por esta rotación, no porque yo cambié la dirección del trazo. Aquí vemos que esto es una recta, ¿sí? Es un trazo que yo trazo un punto medio de los contrapuntos, es una recta, solo que los finos y los gruesos se dan porque yo roté el ángulo del instrumento, ¿sí? Roté el ángulo del instrumento. Y hay un tercer tipo de trazo que él llama por expansión, que aquí ya no es una pluma ancha, sino es un plumín. Ustedes saben que el plumín es un tipo de pluma que está cortada al medio, y que cuando yo ejerzo presión sobre el instrumento se abre. Entonces hace un trazo más grueso. Si yo no le ejerzo presión al plumín, hago un trazo muy finito. Pero si yo le ejerzo presión, la punta del plumín se abre y me genera un trazo más ancho. Entonces él dice que yo puedo generar, en el caso, por ejemplo, de arriba, generar una recta, pero que hay un engrosamiento del trazo solamente por la presión. Por supuesto que esto es algo muy, muy básico en el caso del primero, y el segundo es mucho más difícil de generar realmente. Habría que tener una maestría muy grande para poder hacer ese tipo de trazo. Él lo que en realidad quiere hacer es demostrar esto modélicamente, ¿no? Entonces, tenemos estos tres tipos de trazos
traslación, rotación y expansión. ¿Sí? Ahí lo que estamos viendo es la línea frontal de la pluma ancha en los dos primeros casos y del plumín en el tercero. ¿Eso qué relación tiene con las tipografías? O en realidad con las caligrafías que después van a ser tipografías. Eso va a producir que si yo tengo un trazo por traslación y el trazo es continuo, yo voy a tener un tipo de letra como la cancilleresca italiana, ¿sí? Lo que comúnmente conocemos como las primeras itálicas. Si el trazo es ininterrumpido, es interrumpido, va a generar lo que conocemos como las redondas, las romanas, ¿sí? Las que son más verticales que usamos para texto de corrido normal. Ahora, si cambiamos el instrumento y el trazo es por expansión, es decir, que los finos y los gruesos se dan por la presión, vamos a tener una letra itálica, ¿sí? Pero ya de una tipografía mucho más más contemporánea. Estamos hablando de las tipografías románticas o bodonianas de mediados del siglo XVIII. Lo mismo va a suceder cuando el trazo es por un plumín, pero interrumpido. Vamos a tener letras como la de Bodoni, pero de las redondas. Entonces, las tipografías o las letras tipográficas más antiguas tienen relación con un tipo de trazo por traslación y luego una mezcla entre traslación y rotación. Y las letras un poco más contemporáneas, es decir, a partir de principios del siglo XVIII, del 1700, ya se empiezan a construir con un plumín. Es decir, que modélicamente podrían haber estado hechas con un plumín, ¿sí? Vemos que dan dos tipos de letra bastante diferentes, ¿sí? Donde en una los finos están dados por el cambio de dirección del trazo y en el otro los finos están construidos gracias a la no presión del instrumento, es decir, finos y gruesos está dando si presiono o no presiono el instrumento. Entonces vamos a ver que las tipografías producidas en los primeros 2 siglos y medio, desde 1450 hasta el 1700, van a tener esta característica. Tipografías hechas modélicamente, siempre pensemos, ¿no? En una relación con la pluma ancha, ¿sí? Donde los finos y los gruesos están dados por un cambio de dirección del trazo. Siempre pensando que esto es modélicamente, no es que sea así, sino pensando en esa relación siempre, a veces casi siempre inconsciente, pero de una relación de ese tipo de letra cancilleresca italiana, ¿no? Ahora, ahí vamos a ver cómo se hace fundacional y cómo es esa relación de la pluma. Fíjense ahí lo que está marcando son los 30 grados. Fíjense cómo la construcción de la letra, los finos y los gruesos, se da solamente por un cambio de dirección del trazo. El ángulo de la pluma siempre se mantiene. Bien. Ahora,
Cuando se cambia ya el instrumento, en el sentido de siempre pensando teóricamente, modélicamente, la construcción de las letras hechas con plumín cambian el tipo de contraste y cambian el ángulo. En las letras anteriores veíamos, perdón, bueno, no puedo volver, perdón, que el ángulo era de 30 grados, ¿sí? Y ahora vemos que el ángulo está a 0 grados, ¿sí? Es decir, los finos y los gruesos están a 0 grados. Solamente por ejercer más o menos presión voy a obtener trazos más finos y más gruesos. Normalmente se dice que este tipo de letras que aparecen a mediados del siglo XVIII, 1750, son como más autoconscientes y tienen menos relación con la caligrafía normalmente. Son como letras más dibujadas y menos escritas. ¿Sí? Aquí quiero que vean cómo se ejerce presión con este instrumento. Bien, entonces, también en las letras itálicas vemos las primeras que tienen una relación con la pluma ancha, la cancilleresca italiana, y en el otro caso la itálica que puede tener una bodoniana como Bodoni o Didot, ¿sí? Mucho más redonda con trazos finos y gruesos. Lo que hay que entender es que esta segunda tipo de letra sería imposible de caligrafiar con una pluma ancha, ¿sí? Porque no puede generar ese tipo de trazo fino. Entonces aquí vemos la relación de una caligrafía, que esto es fundacional, con lo que luego serán las primeras letras venecianas de 1400, más o menos 1470, ¿no? Si bien esto Centauro es un revival, tiene todas las características de una tipografía de plomo de 1470, 1480. Hay mucha relación, fíjense en el ángulo del contraste donde caen los finos, con justamente una caligrafía de pluma ancha. Hay muchísima relación. Por supuesto que no es igual, no es lo mismo, ¿sí? Pero siempre está eso de ir y mirar la caligrafía, tratar de semejar a la caligrafía y tener ese ADN caligráfico, ¿no? Entonces, a partir de 1470, vamos a ver que las tipografías eh, se producen o tienen modélicamente esta génesis caligráfica con pluma ancha y luego van a ir perdiendo ese ADN hacia una pluma, perdón, hacia un plumín, ¿no? Entonces, letras más blandas, más gestuales, más de pluma ancha, donde van a ir perdiendo paulatinamente ese cariz de letra más caligráfica y ya en este momento con Fleischmann y New Baskerville son tipografías donde el trazo en vez de ser de traslación es una mezcla entre traslación y rotación y ya vemos bien en Didot y en Bodoni que aquí es una letra que modélicamente está construida con un plumín. Entonces lo que propone Norsaig en este cubo, lo que se llama el cubo de Norsaig, es que en este universo tipográfico podríamos decir de que las letras más pesadas o más livianas, más con serif o sin serif, esqueléticamente, ¿sí?, tienen una relación
mayor o menor entre la pluma ancha y el plumín, ¿sí? Que normalmente todas las letras, tanto itálicas como redondas, de las que normalmente llamamos para texto de corrido, tienen una relación muy importante con la pluma ancha por traslación, pluma ancha con rotación o directamente por plumín, ¿sí? Podríamos decir que esto es pluma ancha, esto es pluma ancha y esto es pluma ancha. Aquí tenemos lo que sería plumín, ¿sí? Y entre medio, justamente por aquí, estaría el universo de las letras con traslación, es decir, entre pluma ancha que empieza a rotar y luego ya se convierte en plumín, ¿sí? Bien, aquí terminaríamos el primer teórico. Lo que les recomiendo es leer el primer librito, que es El trazo de Gerrit Norsay. Eh, es un libro en algunas partes un poco denso, eh, pero mayormente es un lindo libro sobre caligrafía. Aquellos los que les gusta caligrafía van a descubrir muchas cosas interesantes justamente para poder hacer caligrafía. Y les recomiendo también leer Introducción a la Educación Tipográfica de Francisco Gálvez Pizarro, eh, que creo que es el cuarto libro, ¿sí? Eh, Ese libro lo van a tener que leer mayormente casi todos, menos el capítulo de diseño editorial, pero el capítulo 1, 2, 3 y 4, 1, 2 y 3 seguro que lo tienen que leer. La parte que habla específicamente de esto es el capítulo 1 y 2, me parece. ¿Tá? En los próximos días les voy a subir el segundo teórico, el material de estudio, el PDF está ya subido. Yo lo que voy a hacer es acotarles, es decir, qué partes son las principales. Aquellos que quieran leer todos los libros y todo, bienvenido sea. Pero entiendo que por todas estas dificultades que hemos estado teniendo, eh, se va a hacer muy duro. Entonces, les recomiendo que vayan leyendo, aunque sea de a poco, y ciertas partes de los libros pueden ser lectura complementaria, no obligatoria. Muchas gracias.